Buenas, mi querido hermano y mi querida hermana. Ayer se nos cortó el video, tal vez por que no cabía en la llave o tal vez por batería, no sé. Pero vamos a continuar con esta enseñanza tan importante. Recordemos que los primeros versículos que hemos estudiado en Apocalipsis capítulo 12 son la introducción para poder saber en qué tiempo estamos cronológicamente y proféticamente hablando. Entonces, con esto les digo que lo más importante de este estudio son los últimos versículos. Ayer llegamos al versículo 13 del capítulo 12 de Apocalipsis. El capítulo 12, versículo 13 de Apocalipsis. Y dijimos ayer cuando terminamos de que este capítulo y este versículo, el 12 y el 13, nos introducen a la hegemonía papal, al periodo de persecución, al periodo donde el papado tenía el poder religioso y político. Entonces vemos este tiempo que se extiende desde el año 538 hasta el año 1798, que ayer lo explicamos en parte. Dice el versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces vemos que ese tiempos y la mitad de un tiempo, como usted bien lo sabe, lo podemos ver en otro estudio, pero acá no lo vamos a ver. Pero esto se refiere a los 1260 años de hegemonía papal, de control papal, cuando el papa, o más bien el sistema político religioso del papado, ese sistema eclesiástico, tenía el poder absoluto en esos años. Pierde el poder en 1798, cuando es capturado por Napoleón Bonaparte, o cuando Napoleón Bonaparte envía a su general Luis Alexandre Berthier para que sea capturado, y pierde la hegemonía papal. Sigue todavía constituyéndose papas, si escogen papas, hay papas varios, pero pierden la hegemonía papal. Hasta el año 1929, como usted lo sabe, en el Tratado de Letrán, con Benito Mussolini, se le entregan o se le devuelven algunas tierras al papado. Lo que tiene ahorita, que son 42 acres, o más bien 42 hectáreas, si no me equivoco. Eso es lo que tiene el papado ahorita, que se le entregan en 1929, y la herida comienza, no sana, la herida comienza a sanar. Pero ese no es el estudio para hoy. Seguimos con el versículo 13 y 14 terminan en el año 1798. Eso nos dice que el versículo siguiente, que es el versículo 15 del capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 15 va después de 1798. ¿Qué nos dice ahora este versículo? Vamos acercándonos ya al tiempo en que estamos. Recuerde que esta profecía nos enseña la historia profética de la iglesia en pasado, presente y futuro. Y antes de continuar, quiero decirles que estamos en ese momento en el versículo 15 de Apocalipsis. Dice el versículo 15, capítulo 12, claro. Dice, y la serpiente arrojó de su boca. ¿Quién arroja de su boca? Dice la serpiente, o sea, Satanás. Satanás arroja de su boca tras la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. O sea, Satanás arroja tras la mujer agua como un río. ¿Para qué? Para que fuese arrastrada por el río. Ahora, si queremos saber qué simboliza, qué significa esto, primeramente buscamos qué significan las aguas en profecía. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 nos dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas en profecía, como usted lo sabe, mi hermano y mi hermana, simbolizan gente, personas. Sin embargo, aquí nos dice que la serpiente arroja de su boca tras la mujer agua como un río. O sea, agua como un río es personas, pero como un río muchas personas. ¿Dónde las arroja? Tras la mujer, para que esta mujer fuera arrastrada por el río, o sea, la iglesia en este caso. Entonces, muchas personas aplican lamentablemente esta cita a la persecución papal, pero si usted ve cronológicamente, como hemos estudiado, como venimos poquito a poquito
Estudiando, vemos que el versículo 14 termina con la hegemonía papal 1798. Eso está después. Después de este tiempo no está la persecución que se daba en los 1260 años. ¿Qué es lo que pasa entonces? Eso lo aclara el conflicto de los siglos, página 45. Y nos dice, vea lo que nos dice: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. Vanos eran. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando los fieles portaestandartes caían en su puesto, o sea, cuando morían. Triunfaban en su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas romanas. Entonces vemos que el sistema que usa Satanás para destruir el mensaje, para destruir el pueblo de Dios, no cesa cuando los mataban, cuando se usaba la violencia. Sigue diciendo la cita: en vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios. ¿Cómo? Dice, implantando su bandera en la iglesia cristiana. ¿Qué hace Satanás? Dice que implanta su bandera en la iglesia cristiana. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución, la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y el honor mundano. ¿Qué hace Satanás? Entra o echa tras la mujer agua como un río. Personas que llegan a la iglesia sin ser verdaderamente convertidas a contaminar la iglesia. Por eso dice que vienen o reemplazan las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y el honor mundano. Y muchas veces, lamentablemente, lo que muchas personas en la iglesia buscan, incluyendo líderes religiosos, incluyendo pastores, incluyendo ancianos, incluyendo miembros, cualquier tipo de personas en la iglesia, muchas veces buscan la prosperidad temporal. Vea usted esas megas iglesias y dice, y el honor mundano, o sea, los aplausos del mundo, el orgullo. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana. ¿Qué hacen? Dice, los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana a la par de que rechazaban otras verdades esenciales. Y lamentablemente, mi querido hermano y mi querida hermana, hoy en día también sea eso, incluso en nuestra iglesia. Cuando las verdades esenciales no son enseñadas y queremos que la gente llegue a la iglesia para poder llenar la iglesia, pero no se enseña la verdad esencial. Dice, profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección. ¿Quién profesaba esto? Los nuevos conversos. Los idólatras, dice, profesaban creer en Jesús como Hijo de Dios, creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse o cambiar su corazón. Imagínese usted, esas eran las personas que llegaban a la iglesia. Por eso dice que Satanás es el que trae a la iglesia. Dice que Satanás envía tras la mujer agua como un río. Esa agua como un río, mi querido hermano y mi querida hermana, se llama, en Mateo capítulo 13, se le llama la cizaña. Porque la cizaña y el trigo lamentablemente crecen juntos en la iglesia. El trigo sembrado por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Pero la cizaña no es traída por Jesucristo, sino que cuando se duermen los cuidadores, viene el enemigo, Satanás, y siembra cizaña en el campo y se va. Dice, la iglesia se vio entonces en gravísimo peligro. Y en comparación con él, la cárcel, la tortura, el fuego, la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían trasseguir. Otros se declaraban dispuestos a ceder o modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Pero no es la realidad y no es la verdad, y está comprobado
históricamente. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Van bajo el mando, ponga atención, de un cristianismo falso. Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlo de la palabra de verdad. ¿Quién se introducía en la iglesia, mi querido hermano y mi querida hermana? Dice, Satanás se introducía en la iglesia a través de personas. Eso es lo que llamamos cizaña. La iglesia está llena de trigo, pero también está llena de cizaña. Hay cizaña y hay trigo en la iglesia. Uno traído por Dios, otro traído por Satanás. Muchas veces, lamentablemente, mi hermano y mi hermana, creemos que todos los que están en la iglesia son traídos por Dios, porque llegan tras una campaña, tras un esfuerzo evangelístico, se bautizan, se unen a la iglesia y decimos qué bendición, todos vienen traídos por Dios, pero eso es un error y eso no es lo que enseña la Biblia. Hay trigo y hay cizaña en la iglesia y vamos a avanzar en este punto. Mateo capítulo 13 nos lo dice, hay trigo y cizaña. La separación del trigo y la cizaña no la hace el hombre, sino que la hace Dios a través de sus ángeles en el tiempo del cielo de la gracia. Sin embargo, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, el versículo en el cual estamos ahorita, cuando la iglesia está contaminada, cuando la iglesia necesita ser purificada. Dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, personas, para que fuese arrastrada por el río. La iglesia. Entonces Satanás ve que no puede hacerle daño a la iglesia mediante la persecución, mediante la violencia. ¿Y qué es lo que usa Satanás entonces? Usa la infiltración. Trae cizaña a la iglesia. Nos dice el Conflicto de los Siglos, página 435. Para aumentar el número de los convertidos, y vea qué interesante, y vea usted que esto que estamos leyendo está sucediendo. Dice, para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. Estudios incompletos, mi hermano y mi hermana. Ahora se da una campaña evangelística en la iglesia de una semana sin haber dado estudios a las personas, sin que esas conozcan, y muchas veces sin conocer, por el llamado que se le hace y por el toque del corazón a las emociones. La gente acepta, se convierte, se bautiza, pero de esos bautismos son muy pocos los que quedan en la iglesia. Y algunos son mal bautizados y no aceptan las normas. Cuando se dan cuenta de las normas, una o se van o otra no las aceptan y se quedan en la iglesia sin aceptar. Dice, para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el nivel de la fe cristiana. Y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo costumbres, prácticas e ídolos. Y lamentablemente eso ha sucedido y está sucediendo en la iglesia. Música que viene a la iglesia, traída por el mundo. Personas que llegan a la iglesia de otras iglesias y traen sus ritmos y su música a la iglesia y lo estamos aceptando. Música no sagrada, música no para la iglesia. Y lamentablemente esos son los ritmos que ahora se cantan en la iglesia. Traen sus costumbres. La costumbre de aplaudir en la iglesia. Ahora muchas iglesias aplauden, cuando sabemos que eso llena de orgullo a las personas que le aplaudan. Por eso no es bueno aplaudir en la iglesia. Y otras cosas más. Dice, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Y ahora lamentablemente se celebran en la iglesia fiestas paganas también, porque antes las personas que llegan a la iglesia que no están realmente convertidas guardaban esas cosas y las siguen guardando ahora en nuestra iglesia. Por ejemplo, la Navidad, y muchas iglesias con árbol de Navidad dentro de la iglesia cuando sabemos que es una fiesta pagana. El Día de la Madre. ¿Y qué pasa el Día de la Madre en la iglesia? Pasan todas las mamás adelante para que a todas se les regale un ramo de flores. El Día de San Valentín o el Día de la Amistad. Corazones para todas las personas en las iglesias con brochecito para que usted se lo ponga aquí en la camisa o en el saco o en el vestido de las mujeres. Entonces se están celebrando fiestas que no son aprobadas por la Biblia en la misma iglesia. Costumbres, prácticas e ídolos. Dice, pero mientras estas, hablando de las personas que llegan a la iglesia, mientras estas eran cristianas en apariencia, muchos
permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando a sus ídolos en secreto. ¿Y cuántos, mi hermano, adoran a sus ídolos en secreto? Muchos ídolos. ¿Cuántos, mi querido hermano y mi querida hermana, pasamos? ¿A qué es lo que usted más le dedica tiempo? Porque muchas personas, lamentablemente, dentro de la iglesia, le dedican muchísimo tiempo a la televisión. Horas de horas, mi querido hermano y mi querida hermana, viendo televisión. Y no viendo un canal adventista, no viendo música sagrada, viendo programas que traen violencia, que traen sexo, que traen connotaciones hasta de terror, sensualidad. Pervierten la mente, lamentablemente, y no podemos discernir de que estamos haciendo algo que no es correcto y seguimos haciéndolo. Por eso dice, permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando a sus ídolos en secreto. Llegamos a la iglesia cuando dice las cosas viejas pasaron, nuevas son hechas, pero la música que nos gusta es la música que nos gustaba antes de llegar a la iglesia. Los falsos convertidos. Seguimos oyendo la misma música. O siguen oyendo la misma música. Salsa, rock and roll y todo este tipo de música. Inclusive la música en la iglesia quieren cantar música con letra cristiana, pero música con ritmos que eran ritmos del mundo. Entonces las modas que traemos a la iglesia, los vestidos que usan nuestras hermanas, usted los puede ver, hermano y hermana. O sea, no tiene que ser muy sabio, solamente abra los ojos y mire cómo llegan las hermanas a la iglesia, con vestidos largos pero ajustados al cuerpo, donde toda su figura se les ve, porque son vestidos pegados al cuerpo. Ahora hasta en pantalones llegan las hermanas a la iglesia, y los hombres también, usando modas que no son las modas, o más bien que son modas paganas. Eso se está introduciendo lamentablemente en la iglesia, y eso viene introducido por la cizaña que trae el mismo Satanás a la iglesia. Nos sigue diciendo la cita: una ola de mundanalidad invade la iglesia. Una ola de mundanalidad. Una ola es agua, una ola. Por eso dice que el Satanás envía tras la mujer agua como un río. Dice, una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Entonces vemos, mi querido hermano, que lo que representa esta agua es personas, cizaña que está en la iglesia. Lamentablemente, mi querido hermano, mi querida hermana, muchas veces pensamos que todas las personas que llegan a la iglesia son traídas por Dios. Que cuando el pastor, el predicador, el ministro hace un llamado y la gente se convierte, son traídos por Dios. Pero de cada 100 bautismos, mi querido hermano, o de cada 10 bautismos, muchas veces ni siquiera la mitad son traídos por Dios. Ni siquiera la mitad. Muchos son traídos por el enemigo, porque no hacemos las cosas adecuadamente, porque no hacemos las cosas conforme a lo que manda la Biblia. ¿Usted me cree o no me cree esto? Vea lo que dice Testimonios para los Ministros, página 46. Y dice así: mientras el Señor trae dentro de su iglesia a los que están verdaderamente convertidos, al mismo tiempo Satanás trae a personas que no están convertidas. Señor trae los que están verdaderamente convertidos, y Satanás también trae a la iglesia a aquellos que no están convertidos. Mientras Cristo siembra la buena semilla, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que obran continuamente en los miembros de la iglesia. Una influencia obra para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Hay dos influencias, mi querido hermano, en la iglesia, aunque usted no lo quiera aceptar. Lamentablemente muchas veces los líderes religiosos y ministros dicen y señalan al pueblo, a la grey, a los miembros como la cizaña. Pero el liderazgo es el trigo, cuando eso no es verdad. Hay trigo y cizaña tanto en el liderazgo como en los miembros. En el liderazgo muchas veces creemos que todos los pastores son trigo, y estamos equivocados.
Por eso hay que poner la mirada, mi querido hermano y mi querida hermana, en Dios solamente, no en el hombre. Porque el hombre nos puede engañar. Maldito el hombre que cree en el hombre, que confía en el hombre. Entonces hay que poner la mirada en Cristo. Cuando ponemos la mirada en Cristo, entonces vamos a tener que crecer cada día. Pero cuando ponemos la mirada en el hombre, ¿qué puedo crecer? Si es un hombre igual que yo. Y a veces con más defectos, lamentablemente. No son un ejemplo a veces para nosotros. Pero no todos son tampoco cizaña. Porque hay trigo y hay cizaña. En las juntas de iglesia hay trigo y hay cizaña. Usted se da cuenta de estas cosas y no hay que ser muy inteligente para poder saberlo. Vea lo que nos dice el Evangelismo, página 235. El título se llama Un punto débil de nuestra evangelización. Importante. Un punto débil de nuestra evangelización. Dice, la llegada de miembros que no han sido renovados en su corazón y reformados en su vida es una fuente de debilidad para la iglesia. ¿Qué es una fuente de debilidad para la iglesia? Dice, la llegada de miembros que no han sido renovados en su corazón y reformados en su vida. Pero en la iglesia decimos, bueno, hagamos campaña, los bautizamos y después que vayan aprendiendo. Pero dice que la llegada de miembros que no han sido renovados en su corazón ni reformados en su vida es una fuente de debilidad para la iglesia. Este hecho se ignora a menudo. ¿Qué pasa con esto? Se ignora a menudo. Algunos pastores e iglesias están tan deseosos de obtener el aumento en número que no presentan un testimonio fiel contra los hábitos y prácticas cristianas. O sea, no enseñan las normas cristianas, las prácticas cristianas, los hábitos cristianos. Decimos, los bautizamos y después ahí van aprendiendo poco a poco. Pero aquí dice que ese no es la forma de seguir de evangelización en la iglesia. Nos sigue diciendo, a los que aceptan la verdad no se les enseña que no pueden ser mundanos en su conducta mientras son cristianos de nombre. Y estar seguros, hasta aquí han sido súbditos de Satanás. De aquí en adelante deben de ser súbditos de Cristo. La vida debe dar testimonio de que han cambiado de guía. O sea, como dice Pablo, mi querido hermano, mi querida hermana, las cosas viejas pasaron. Pero ¿cómo vamos a bautizar, a agregar a la iglesia personas que no han cambiado? Personas que siguen todavía alimentándose como se alimentaban antes. Personas que siguen todavía vistiéndose como se vestían antes. Inclusive, a veces, personas recién convertidas y ya los nombran en las juntas de iglesia, como diáconos, como directores, hasta como ancianos, personas nuevas, que ni siquiera son instruidos en la palabra, menos en el espíritu de profecía, pero ya están acá. Revista El Heraldo, mayo 21, 1901 nos dice, solamente cuando la iglesia se componga de miembros puros y sin egoísmo, oiga, solamente cuando la iglesia se componga de miembros puros y sin egoísmo, el Señor podrá cumplir sus propósitos. El propósito del Señor, mi querido hermano y mi querida hermana, es que podamos llevar este mensaje, este evangelio, esta verdad a todo el mundo. La iglesia de Cristo hoy en día, porque Dios tiene una iglesia, esa iglesia es la iglesia adventista del séptimo día. Sin embargo, a pesar de que esta es la iglesia que Dios tiene en este tiempo, la iglesia lamentablemente está mal. La iglesia está mundanalizada, la iglesia está tibia, como dice el mensaje de la iglesia, lo dice Apocalipsis 3:14. La iglesia necesita ser purificada. Los días de la purificación se acercan velozmente a la iglesia. Dios se propone tener un pueblo puro y fiel. Cuando la iglesia sea purificada, entonces el derramamiento del Espíritu Santo, el segundo Pentecostés, viene sobre aquellos que reciben el sello de Dios, los 144,000, el remanente, los obreros de la 11ª hora, los prudentes, el trigo, las ovejas, y ellos van a predicar, ahora sí,
no porque sean muchos, sino porque están llenos del Espíritu Santo, el fuerte pregón, y muchos se van a agregar al pueblo de Dios. Pero antes de que esto pueda suceder, la iglesia debe de ser purificada. O sea, debe de haber una separación entre el trigo y la cizaña. Esto, mi querido hermano y mi querida hermana, se llama el juicio de los vivos. Cuando su nombre y mi nombre van a ser leídos en el cielo. Cuando su nombre y mi nombre van a ser escudriñados, examinados, y algunos van a quedar en los libros, recibirán el sello de Dios, y algunos van a ser borrados, lamentablemente, y finalmente serán destruidos. Pero eso va a suceder, y lamentablemente para nosotros el juicio empieza por la casa de Dios. Digo lamentablemente para nosotros y los que están mal, pero gracias a Dios para los que estamos bien y queremos seguir adelante y estamos buscando el triunfo, estamos aceptando a Cristo como nuestro Señor, estamos tomando su vida, buscándolo como modelo, siguiéndolo como modelo, dejando aquellas cosas. Las viejas cosas pasaron, ya no vivo yo, más bien Cristo en mí. Entonces para nosotros va a ser una felicidad poder recibir el sello de Dios y saber que vamos a estar vivos cuando Dios venga en su segunda venida y poder verlo en la segunda sin conocer la muerte. Dice: solamente cuando la iglesia se componga de miembros puros y sin egoísmo, el Señor podrá cumplir sus propósitos. Se hace una obra muy apresurada, al agregar nombres a los libros de la iglesia. Muy apresurada. Serios efectos se ven en el carácter de algunos que se unen a la iglesia. Aquellos que los admiten dicen: primero los metemos en la iglesia y luego los reformamos. Eso es lo que dicen, y usted lo sabe. Dice: esto es un error. La primera obra que hacer es la de reformar. Oren con ellos, hablen con ellos, pero no permitan que se unan con el pueblo de Dios en una relación de iglesia, sino hasta que den una decisiva evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando en sus corazones. Ese es el proceder. El proceder no es llegar y hacer campaña, venir y que invitemos a cuanto podamos invitar y que los motivemos, humanamente hablando, para que se bauticen, sin haber hecho una reforma, sin haber hecho un cambio, sin haberle presentado las pautas a seguir, las normas. Esa es la forma como hay que hacerlo, no de la manera rápida. Hay que tener paciencia, enseñar, pero no nos gusta lamentablemente tomar tiempo para dar estudios, y cuando damos estudios solamente damos unos estudios por encimita, pero no enseñamos las normas para vivir, porque queremos que la gente acepte. Queremos que la gente se una a la iglesia, y como estamos deseosos y queremos, entonces a veces dejamos de enseñar algunas cosas, cuando debemos de enseñar todo lo que es necesario para que esa persona pueda conocer, y cuando llegue a la iglesia, entonces ya sea una persona. Si no acepta, mi hermano y mi hermana, oremos para que el Espíritu Santo sea el que haga la obra en la persona, porque Él es el que va a hacer la obra, no nosotros como personas. Dice Primeros Escritos, página 227, la iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Cuán empañado está el oro, cuán transmutado el oro fino. Vi que si la iglesia hubiera conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo, que recibieron los discípulos, sanarían enfermos, los demonios serían reprobados y echados, la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. Vi que una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero que Dios no la reconocía como suya. Personas que profesan el nombre de Cristo, pero que Dios no los reconoce como suyos. No se complacía con ellos. Satanás asumía un carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyera cristiana, y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión, en su resurrección. Satanás y sus ángeles creen todo esto ellos mismos y tiemblan. Pero si la fe del cristiano no le mueve a buenas obras, ni le induce a quienes la profesan a imitar la negación de Cristo,
Satanás no se conturba, porque como entonces los cristianos lo son solamente de nombre y sus corazones continúan siendo carnales, cristianos solamente de nombre. Él puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no profesaran ser cristianos. Esos que se llaman cristianos, pero son cristianos de nombre, pero que no han hecho un cambio de corazón, siguen siendo carnales, dicen que son instrumentos de Satanás en las iglesias. Ocultando su deformidad bajo el nombre de cristianos, pasan por la vida con sus profanos temperamentos, sus indómitas pasiones. Esto da motivo a que los incrédulos achaquen a Cristo las imperfecciones de los llamados cristianos y desacrediten a los de pura e inmaculada religión. Entonces, lo que hacen estas personas es poner mal a Cristo ante las personas. Vea, esta persona es cristiano, es adventista el séptimo día, pero véalo, metido allá en el cine, véalo allá en el estadio de fútbol, véalo allá comiendo lo que no tiene que comer, que dicen que no tiene que comer, y ahí está comiendo. Véalo con la ropa que anda, véalo cómo habla, véalo peleando, véalo gritando, véalo esto y esto y esto y esto, y estamos poniendo en mal a Cristo, o están poniendo mal a Cristo con sus actitudes. Y la gente no quiere aceptar la religión de Cristo, unirse a la verdadera iglesia, porque están viendo personas que si son así, los cristianos, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces, lamentablemente, eso es lo que está pasando. Entonces, como dijimos, mi querido hermano y mi querida hermana, el versículo 15 es el versículo en el cual estamos viviendo en este momento, donde la iglesia es inundada por cizaña. Donde hay cizaña y hay trigo también, o más bien hay trigo y hay cizaña en la iglesia. Donde a veces cuesta discernir quién es trigo y quién es cizaña. Y a veces creemos, como lo hizo Samuel cuando fue a escoger rey, que David era el futuro rey, pero vio al hermano mayor y dice este es, y vio al segundo, este es, por la apariencia se iba. Así lamentablemente nosotros también a veces por la apariencia nos vamos, porque vemos una persona de saco y corbata, entonces creemos que es el bueno, y a veces no escudriñamos lo que está predicando. A veces nos dan lamentablemente a tolillo con el dedo en la iglesia y nos enseñan una verdad que no deja de ser verdad, pero no es una verdad presente, y nos están dando a comer leche o a tomar leche y no comida sólida, y nos están acostumbrando, y estamos acostumbrados que cuando alguien trae un alimento espiritual, una comida sólida, entonces nos cuesta digerirla, nos cuesta aceptarla, nos cuesta asimilarla. Pero hay un método que usa Dios para poder resolver, para poder sacar adelante a su iglesia, para poder resolver esta situación. Eso nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 16, que está en un futuro pronto, mi querido hermano, pronto, pero muy pronto. Nos dice, pero la tierra arrojó a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién ayuda a la mujer? Dice, la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. O sea que la tierra ayuda a la iglesia. Dice, pues la tierra abrió su boca. ¿Qué hace la tierra para ayudar a la mujer, a la iglesia? Dice que abrió su boca y tragó el río. ¿Quién había enviado el río? ¿Quién había enviado el río? Satanás. Dice que la tierra ayuda a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, ¿qué hace la tierra? Dice que abre su boca y traga el río. O sea que el río es tragado, desaparece. Eso se llama la separación del trigo y la cizaña. Ahora, veamos un tipo de este antitipo. O sea, lo que sucedió en el pasado, para ver qué es lo que sucede también en el futuro. En el pasado está la historia del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar a la Canaán celestial. Antes de entrar, recuerden que el pueblo de Israel estaba en el desierto, vagó por muchos años, pero antes de entrar hubo una rebelión en el pueblo de Israel. Algunos hombres se levantaron contra Moisés y contra Aarón, entre ellos Coré. Coré era una persona que era de la tribu de Leví. Sin embargo, no era
sacerdote. Recuerde que no todos los levitas eran sacerdotes. Sacerdote solamente era Aarón y sus hijos y los hijos de los hijos ahí para acá. Coré no era sacerdote, sin embargo sí era levita. Tenía algunos cargos para asumir en el templo, en el santuario en este caso. Sin embargo, él quería hacer las labores que también hacían los sacerdotes, como sacrificar animales y otras cosas más que eran labores de los sacerdotes única y exclusivamente. Y él decía, ¿por qué yo no puedo? Dios también me puede usar a mí como usa a ellos. Pero Dios había escogido, Dios, a Aarón y a sus hijos, que eran 4 hijos. Recuerde que 2 de ellos murieron al ofrecer un fuego extraño, pero quedaron 2 hijos. Entonces ellos eran sacerdotes, Aarón, sus 2 hijos en este caso que quedaron, y los hijos de los hijos cuando fueron naciendo y ahí para acá. De hecho, todos los sacerdotes y sumos sacerdotes descienden de Aarón y de sus hijos. Entonces vemos que esta persona, Coré, se revela. Tiene el apoyo de otras personas que son príncipes, o sea, principales, personas que eran reconocidas, que eran admiradas, que eran apreciadas, de las cuales las personas pedían consejo, o sea, eran líderes en el pueblo de Israel, entre ellos Datán y Abirán. Ellos 2 por lo menos eran rubenitas. Ellos también están a favor de Coré y se hace la rebelión en el pueblo de Israel. No leemos todo para no entrar alargar mucho el tema, pero nos dice Números capítulo 16, versículo 25, ya con esta introducción. Números 16, 25 dice, entonces Moisés se levantó y se fue a Datán, a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcan en todos sus pecados. Se apartaron de las tierras de Coré, de Datán, de Abirán, en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos, como diciendo, ¿qué? ¿Qué va a pasar acá? Y dijo Moisés, en esto conocerán que Jehová me ha enviado, para que hiciera todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, y si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió, dice Moisés. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca. Recuerda el versículo que leímos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 16. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, y abrió la tierra su boca, y tragó el río. Ahora vemos aquí un tipo, donde dice, versículo 30, mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus casas, y descendieran vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar las palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, debajo de Coré, Datán, Abirán. Abrió la tierra su boca, los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Hubo, mi querido hermano y mi querida hermana, antes de entrar a la tierra prometida, a la Canaán terrenal, una rebelión. Y antes de entrar a la tierra prometida, a la Canaán celestial, a la Canaán terrenal, disculpen, Dios hace una separación de lo malo y lo bueno, una separación del trigo y la cizaña, una separación de los rebeldes y los que están a favor de Dios, en este caso también con Moisés, el líder puesto por Dios, porque no podían entrar estos rebeldes en la tierra prometida. Ahora estamos a las puertas de la Canaán, no terrenal, sino celestial. Dios tiene un pueblo, y en el pueblo lamentablemente hay rebelión. Y Dios dice, Apocalipsis capítulo 12, versículo 16, que la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca. Eso es un antitipo, mi querido hermano, de lo que sucedió en el tiempo de Moisés. No que la tierra vaya a abrir su boca, sino en el antitipo de que va a haber una separación del trigo y la cizaña. Unos van a quedar dentro del trigo, otros van a quedar fuera. Y esos que queden dentro reciben el sello de Dios,
y van a poder hacer la obra que Dios quiere. No por la televisión, no por los medios cibernéticos, no por la radio o no por todos los medios de tecnología que usted puede imaginarse, sino con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. Ahora, mi querido hermano y mi querida hermana, es nuestra decisión, su decisión y mi decisión si yo voy a estar de parte de este grupo. Dios ya hizo su parte. Le toca a usted y me toca a mí decidir. Si como Pablo puedo decir, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. O el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Disculpen. O las cosas viejas pasaron. Pero lamentablemente queremos vivir una vida cristiana, mi querido hermano y mi querida hermana, siguiendo lo mundano también. Somos cristianos a medias y así queremos ser salvos. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, mi querido hermano? ¿Usted cree, mi querido hermano y mi querida hermana, que por ser miembro de la iglesia por 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, lo que sea, ya estoy seguro de la salvación? ¿Usted cree que por dar los diezmos a la iglesia ya estoy seguro de la salvación? ¿Usted cree que por ir todos los sábados a la iglesia, sábado tras sábado tras sábado, ya estoy seguro de la salvación? Pues estamos equivocados. Debemos de dar los diezmos, porque los diezmos son para la predicación del evangelio, para traer almas a Cristo y también para demostrar con ello de que Jesucristo, de que Dios es nuestro proveedor. Debemos de guardar el sábado también, porque así demostramos que Dios es nuestro creador. Lo demostramos o lo vemos a Él como el creador de todas las cosas. Pero si no acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, si Él no es el Señor absoluto de mi vida, como dijo Jesucristo a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Y muchas veces estamos en la iglesia pero no hemos nacido. O sea, no somos una nueva criatura. No somos una nueva criatura. Hemos hecho algunos cambios, pero no somos una nueva criatura. Entonces debemos de hacer un cambio, mi hermano, un cambio decisivo. Cambio en nuestra alimentación. ¿Cómo es posible que después de tantos años seguimos, mi hermano y mi hermana, comiendo carne? Y los pastores, nuestros líderes, dando el mal ejemplo, comiendo carne, comelones de carne. Ancianos de iglesia, pero ¿cómo van a cambiar la gente si los mismos líderes espirituales siguen igual? O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Cómo vamos a dejar de ver programas en televisión, en el cine y muchas cosas, los estadios, cuando los ancianos, pastores y líderes también van a estas cosas y ven estas cosas? Por eso, mi querido hermano, lo importante que dije anteriormente, nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo. Si usted pone la mirada en el hombre, querido hermano y querida hermana, no, vamos a fallar. Porque ser mejor que muchos hombres es fácil. Pero cuando Jesucristo es nuestro ejemplo, entonces siempre me va a faltar. Y siempre voy a tener que tomar decisiones en mi vida. Siempre voy a poder ser mejor. Aunque para muchos esté bien, yo sé que no estoy bien. Por eso Pablo decía, yo el más vil de los pecadores, porque él tenía a Jesucristo como ejemplo. Entonces vemos que la tierra abre su boca, la separación del trigo y la cizaña. Sin embargo, seguimos leyendo después el último versículo de Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17. Nos dice, entonces, recuerden que el versículo 15 es el versículo en que estamos. Cuando la iglesia es inundada, cuando la iglesia es contaminada, cuando hay trigo, pero también hay cizaña en la iglesia, buenos y malos, ovejas y cabritos, fieles e infieles, justos e injustos, prudentes e imprudentes, responsables y irresponsables. Pero el versículo 16 nos indica que Dios tiene la solución. Y va a haber una separación en la iglesia. Y es su decisión y mi decisión poder estar de parte de la verdad. Pero el versículo 17 nos dice, entonces ¿cuándo? Cuando dice entonces está yendo al versículo anterior, que es después de que la tierra abre su boca y traga el río. Dice, entonces el dragón, cuando queda ese remanente
Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ese es el remanente, lo que quedó en la iglesia. Ya el juicio de los vivos para la iglesia, porque todavía faltan los de afuera. Falta la gran muchedumbre, falta la gran multitud que se va a añadir, pero ya el juicio de los vivos para la iglesia ya pasó. Y ahora esos vivos que están en la iglesia, esos que quedan en la iglesia, que son el trigo, que son los obreros de la 11ª hora, que son los fieles, que son los prudentes, las vírgenes prudentes, que son los 144,000, que son los escapados, el residuo, muchos nombres que se le llaman, ellos van a predicar un mensaje con el poder del Espíritu Santo. Y muchos se van a convertir. Por eso dice, el dragón se llena de ira contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra la mujer. Se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, mi hermano, que ellos, no en este momento, antes de esto, para que recibieran el sello, ya ellos guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios, mi querido hermano. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. ¿Cuántos dioses tiene mucha gente? Y Dios es a lo que usted le dedica más tiempo. Mucha gente, el Dios es la televisión. Le dedican tiempo y tiempo y tiempo a la televisión. Muchos jóvenes, lamentablemente, el Dios es el teléfono celular, la tecnología, los juegos. A eso es lo que le dedica más tiempo. Otros el Dios es la música, otros el fútbol. Y usted les pregunta los nombres de los jugadores de cualquier equipo y todos se lo saben, pero si les pregunta un versículo de la Biblia no se lo saben. Y dice el mandamiento, no tendrás otros dioses aparte de mí. Por decir un mandamiento. Pero muchas veces, como el joven rico decía, los mandamientos he guardado, decía él. Sin embargo, Jesucristo lo lleva a la codicia y le dice, bueno, toma todo lo que tienes y regala a los pobres. Y él se fue, agachó su cabeza y se fue. ¿Por qué? Porque realmente no guardaba los mandamientos, porque no amaba al prójimo. Así muchos en la iglesia somos como el joven rico, que decimos, los mandamientos he guardado desde mi niñez, pero realmente no los hemos guardado. El sábado los transgredimos, porque muchas veces ni siquiera empezamos a las 5:45, a las 6 o a la puesta del sol, en cualquier país donde usted esté. Y después, el sábado, nos acostamos tarde. El viernes en la noche, que es sábado, nos levantamos tarde y llegamos a la iglesia tarde. Temprano nos queremos ir. Después se llegan a la casa a dormir. Nadie hace obra misionera ahora. Usted llega y convoca para obra misionera, porque yo fui director de obra misionera en la iglesia donde asisto, y la gente no llega, no les gusta la obra misionera, y con gusto llegan en la tarde. Entonces ni el sábado siquiera guardamos correctamente. No, el lícito es bien el día de reposo, dice Jesucristo. Bien no es quedarse en la casa durmiendo, o quedarse en la casa haciendo lo que sea, hasta viendo televisión. Eso no es bien. Entonces, mi hermano y mi hermana, los mandamientos se fallan ellos. Y también dice la característica, y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Pero el espíritu de profecía muchos lo usan para algunas cosas, pero para otras no. Cuando habla de alimentación, cuando habla de la carne, y dice que una persona que está en un púlpito no debe comer carne. Una persona que come carne no puede pararse en un púlpito a predicar. ¿Y cuántas personas se paran en los púlpitos a predicar? Comelones de carne. Ni un gramo de queso debería entrar en nuestro estómago. ¿Y cuántas personas adventistas de séptimo día comen queso? No nos gusta el agua. O sea, la Reforma Pro Salud, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, no. O sea, no, eso no nos gusta. Y hay cosas que lamentablemente en el espíritu de profecía no nos gustan, no las aceptamos. No las aceptamos. Nos gusta leer El Camino a Cristo, El Deseado de todas las gentes y otros muy buenos esos libros, muy buenos. Pero hay otras cosas que no nos gustan y las desechamos. Cuando dice aquí que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, está hablando del testimonio, de todo el testimonio, no de parte. La Biblia es la que me debe dirigir.